Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Estamos en un panel sobre cómo abordar la violencia basada en identidad de género, orientación sexual, desde una perspectiva culturalmente responsiva. Me acompañan Ivana Fred, líder del colectivo trans. En los últimos 20 años, Ivana se ha destacado en trabajar en diferentes organizaciones de base comunitaria, ofreciendo servicios de educación en salud y reducción de riesgo de infecciones de transmisión sexual. Como líder está activa en diferentes escenarios, abogando por la equidad y visibilizando a las mujeres de experiencia trans. Bienvenida. Hola. Tengo también al licenciado Eber Padilla Ruiz, abogado y director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. El licenciado tiene una carrera de más de 25 años en el servicio público y como abogado se ha destacado en la práctica del derecho de familia y del derecho laboral. Bienvenido. Saludos. Y nos acompaña también el doctor Caleb Esteban, psicólogo clínico, profesor en Ponce Health Sciences University e investigador. Posee una maestría y doctorado en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu y un posgrado de investigación en intersexualidad humana del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, doctor. Gracias. En esta mesa, en este panel, vamos a estar hablando, ¿verdad?, de la violencia que está basada en la identidad de género y en la orientación sexual de las personas. Y empezamos entonces por definir la violencia basada en orientación sexual e identidad de género como cualquier acto de violencia física, verbal, emocional o sexual dirigido a una persona por motivo de su orientación sexual o de su identidad de género. En septiembre del 2015, los organismos de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta instando a los estados a tomar medidas urgentes para poner fin a la violencia y la discriminación contra adultos y adultas adolescentes y niños y niñas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Dicha declaración expresa, entre otras cosas, que todas las personas tienen el mismo derecho a no ser objeto de violencia, persecución, discriminación y estigmatización, y que es deber de los estados proteger a las personas LGBTI contra la violencia, la tortura y los malos tratos. En el 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en Perú, llevó a cabo la primera encuesta virtual para personas LGBTIQ+. Y la encuesta virtual fue respondida por 12.026 personas. Yo voy a compartir con ustedes algunos resultados de esa encuesta y voy a pedirles una reacción inicial a estos resultados que son bastante llamativos. Por ejemplo, el 72.8% de las encuestadas dijeron que algún miembro de su familia conoce que es una persona LGBTIQ+. De ese 72%, el 39.2%, más de una tercera parte, dice que al conocer su orientación o identidad sexual, no les respetaron, no aceptaron o no los integraron dentro de su familia. El 6.8% manifiesta que su familia no lo apoya o no lo acepta, y el 2.6% manifiesta que ha experimentado discriminación y o violencia en la casa o en su ámbito familiar. El 64.4%, más de la mitad, dice que su familia no se identifica con la defensa de los derechos LGBTIQ+. Y de todas las personas que respondieron, el 62% manifestó haber sufrido discriminación o algún tipo de violencia, mientras que el 11% prefirió no responder. El 54.7%, más de la mitad, manifestó que tiene temor de expresar su orientación sexual o su identidad de género. Y me gustaría que comentaran un poquito estos resultados. Bueno, yo pienso que es algo bien triste y que pues se asemeja mucho a la situación que vivimos aquí. Creo que hace falta mucha educación para que estas cosas pues no sigan sucediendo. Sí, yo concuerdo con Ivana, el panorama en Puerto Rico no es muy distinto al que se encontró en ese estudio en Perú. De hecho, aquí también se han hecho investigaciones, no con tanta muestra, pero han encontrado lo mismo, ¿verdad? Que la mayoría de las personas usualmente no son aceptadas cuando salen del closet, ¿verdad? Cuando divulgan su orientación sexual e identidad de género. Y yo pienso que más todavía cuando es identidad de género, ¿verdad? Porque hay más desconocimiento y ya la orientación sexual, pues mucha gente ya está más educada sobre el tema. A veces de principio no hay aceptación, pero luego con el tiempo sí lo hay, ¿verdad? Con calma, con educación, cuando la persona empieza a entender lo que está pasando. Así que, pues sí, los datos aquí son bastante parecidos. Yo creo que deberíamos movernos, ¿verdad?, a que esos datos vayan bajando. Pero no me sorprenden tampoco los datos. Me gustaría comenzar esta discusión planteando la importancia de tener información como la que se revela
a través de un estudio y una encuesta nacional, ¿verdad?, en el Perú. Distinto a Puerto Rico, que todavía las estructuras del Estado no entienden la importancia y la pertinencia de hacer ese tipo de investigación, porque esa es la base para desarrollar y articular estrategias que nos permitan trascender. Existe un estudio de la Comisión de Derechos Civiles, un estudio del año 2008, bastante viejo, ¿verdad? Y es el primer esfuerzo de una estructura del Estado para empezar a tener el cuadro de qué pasa en Puerto Rico. Aquel estudio se limitaba al tema de la homofobia. Sin embargo, dos puntos puedo plantear de este asunto. Uno, la importancia de tener instrumentos que nos permitan conocer cuál es la percepción sobre la diversidad. Y dos, los números alarmantes que esos reflejan, que mucho se parecen a las realidades que vivimos en Puerto Rico por las experiencias que nosotros nos comprometimos, nos enfrentamos todos los días. Y entonces me parece importante que empecemos a romper cuáles son esos factores que inciden sobre esas visiones para que empecemos a educar a la sociedad. Correcto. Y ciertamente la experiencia es más bien universal, porque cuando hablamos con personas de otros países, básicamente este mismo tipo de experiencia es la que se repite. Claro, en el día de hoy vamos a hablar de lo que nos atañe a nosotros, ¿verdad? De la situación puertorriqueña y de las cosas que nosotros encontramos, y también vamos a sugerir, porque no nos vamos a quedar nada más que en la denuncia, nada más que en el análisis, sino también a sugerir algunas iniciativas que puedan tomarse. Así que voy a lanzar unas preguntitas, dos preguntas específicamente para que la discusión comience a correr, y son: ¿cuáles son las manifestaciones más comunes de la violencia basada en orientación sexual e identidad de género en Puerto Rico? ¿Y de qué manera la educación y la cultura inciden en las manifestaciones del manejo, en el manejo de la violencia basada en identidad de género y en orientación sexual, específicamente en la violencia entre adolescentes, el bullying en las escuelas, por ejemplo, el ciberacoso, en el entorno laboral y en las comunidades? Así que lanzo esas preguntitas y comenzamos la discusión. Esta es una pregunta que parece sencilla, pero me parece que es bien complicada y viene cargada, creo que conozco la intención, ¿verdad?, de provocar una discusión, que yo creo que estaremos aquí como 3 días hablando de esos asuntos. Me parece importante empezar a puntualizar, ¿verdad?, que hay muchas dimensiones de la violencia, desde la violencia estructural y la violencia institucional por parte del Estado. Los acercamientos del Estado, incluso desde la adopción de políticas públicas. Y eso, cómo se va trabajando y cómo se va atendiendo desde esa adopción de políticas públicas hasta la realidad de las personas que van en busca de un servicio público, de una agencia del Estado, y también de las interacciones sociales que tenemos en comunidad, ¿verdad?, que trasciende ya a esa política pública establecida por el Estado. Eso de entrada tenemos que empezar a puntualizar esas dimensiones de la violencia. Pero en aspectos, ¿verdad?, particulares de violencia, desde la experiencia de la Comisión de Derechos Civiles, vemos mucha resistencia por parte de las agencias e instrumentalidad del Estado de ofrecer los servicios desde el precepto constitucional, que establece claramente que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas debemos ser igual ante la ley y que deberíamos tener todas las protecciones y todas las garantías y acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos, ¿verdad? Y ahí hablamos de servicios de salud, hablamos de servicios de educación, incluso durante esta pandemia se exacerbaron unas realidades y notamos bien marcadamente, por ejemplo, las personas que acudían cuando aquella crisis del PUA, que solicitaban los servicios y entonces había incongruencia en las bases de datos o no había la sensibilidad necesaria para poder atender a la persona. Estábamos a través de una línea telefónica y muchas de las conversaciones se tenían por teléfono, pero esas conversaciones no tomaban en consideración el reconocimiento y respeto de la dignidad de cualquier persona, particularmente las personas diversas en su sexualidad, ¿verdad? Y esto es un tema que hemos atendido y que hemos tratado de trascender, pero todavía queda mucho espacio y yo creo que podemos continuar la conversación particularmente sobre ese asunto. Yo concurro con Ever y digo que la violencia sistemática en las personas de experiencia trans es la más fuerte, la que no nos deja ni nos ayuda a poder fluir en un mundo como cualquier ser humano tradicional,
Yo pienso que nosotras y nosotres no estamos buscando que se nos dé un trato especial, lo que estamos buscando es equidad. Y en medio de esos procesos, pues es bien triste porque acudir a un espacio donde yo entiendo que me van a tratar dignamente y con el respeto que me merezco como cualquier ser humano y tener que estar entrando en varias explicaciones o estar llevando esta lucha. Y cuando hablo de esto es porque han sido muchos los escenarios, háblese de hospital, interacción con la policía, entre otros espacios donde uno va a buscar un servicio que uno dice, pues aquí me siento protegida, aquí me siento que me van a ayudar, y esa no es nuestra realidad. La violencia sistemática es fuerte. Se nos invalidan nuestros pronombres, no validan nuestra identidad, y yo creo que eso es bien triste porque no les recomendaría a nadie, por poner un ejemplo, que tuviera una interacción con un policía donde vas a hacer una querella y en medio de esa interacción fueras objeto de bullying, se te invalidara tu identidad aun cuando tienes ya tu nombre atemperado a tu identidad, entre otras cosas, porque podría poner muchísimos ejemplos, pero yo creo que la violencia sistemática es fuerte y es bien triste que hoy en el siglo XXI, cuando existen tantas órdenes o leyes que avalen el trato con las personas de experiencia trans, estas cosas sigan sucediendo. Sí, definitivamente, ¿verdad? Como parte de la violencia que están hablando, es la invisibilidad que hay en el Estado. Todavía hay muchas leyes que son súper heteronormativas y cisnormativas. ¿Verdad? Que, por ejemplo, leyes que hablan del embarazo y siempre hablan de mujer, cuando hay hombres que pueden tener hijos. ¿Verdad? Cuando hablan de matrimonio, hablan de hombre y mujer todavía, cuando en Puerto Rico es legal el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Verdad? Así que, pero quería abundar también un poco más del lado psicológico, lo que son las microagresiones. Las microagresiones son aquellas agresiones que son sutiles, ¿verdad? Y que la persona no lo ve como un insulto, pero detrás de lo que la persona está diciendo, hay algo que te está diciendo, yo no te acepto como eres, ¿verdad? Y pasa mucho con la comunidad trans, que se equivocan en sus pronombres o a propósito utilizan los pronombres que no son, y eso pues es más una macroagresión, pero vemos como al día a día todavía dentro del vocabulario de las personas hay violencia, ¿verdad? Porque cuando yo te digo algo que te estoy demostrando que no te acepto como eres, ahí hay violencia, ¿verdad? Y cuando tenemos que vivir al día a día con violencia aquí, violencia acá, a pesar de que sea, ¿verdad? Podemos verla como minúscula, eso se va sumando y llega un momento en que definitivamente nos provoca consecuencias psicológicas. Exacto, y eso nos contesta mucho a la pregunta de cómo la cultura y la educación afectan, ¿verdad? Porque hay mucha desinformación intencional, pero hay mucha desinformación por ignorancia, ¿verdad? Y hay muchas personas que no se atreven a preguntar y que pues son producto de una cultura, ¿verdad? Que nos ha criado con esa heteronormatividad y con esa ignorancia sobre lo que es una identidad de género no tradicional. ¿Cómo ustedes ven esto, o sea, el efecto de la desinformación intencional, pero también el efecto de la ignorancia, de que esto no se habla, y entonces como no se habla, pues la gente no se atreve a preguntar? Para contestar ese asunto me gustaría un poco traer el tema de las microagresiones que Caleb ha planteado. Y yo creo que el fenómeno de estas microagresiones es que se van dando de forma sistemática y continua y entonces llegan a un punto de normalización. Y el resto de la sociedad culturalmente entiende que eso no es una agresión, que eso no es una manifestación de violencia y se adopta por parte de la mayoría de las personas y seguimos fomentando ese modelo heteronormativo y seguimos invisibilizando las demás dimensiones de la sexualidad en ese espectro amplio, ¿verdad? Y entonces eso es uno de los factores que incide en que muchas personas minimizan ese tipo de violencia o de ese tipo de agresión. Ay, pero no te preocupes, si lo único que te dijeron es que no te dijeron tu nombre, son changuerías tuyas. Al final del día eso no cambia nada. Pues mire, sí cambia, porque esas agresiones se van manteniendo, como dice Caleb, se van acumulando y van desarrollando en la persona un sentido de incapacidad, de impotencia, de minusvalía, de inseguridad, al punto que las confina en sus hogares, al punto que limita el proceso de socialización. Y entonces tenemos que llegar al punto de tener que seleccionar los espacios a los que nosotros queremos ir por evitar
¿verdad? Evitar que, si yo soy un sujeto de derechos, yo soy una persona que debo tener las mismas oportunidades y que debo ser tratado y tratada de la misma manera que se trata a todo el mundo. Entonces el elemento cultural es importantísimo en esta discusión porque nosotros tenemos una sociedad machista donde se reconoce y se valora el hombre por encima de la mujer, donde se menosprecia todo aquello que no cumpla con esa heteronormatividad, pero esa masculinización que hemos pretendido hacer de todo, ¿verdad? Y hablábamos brevemente antes de comenzar esta conversación, el tema de los pronombres, el tema de no ser inclusivo y de decir los estudiantes, los maestros, y estamos invisibilizando a todas las poblaciones que no se sienten identificadas con esos pronombres. Y yo creo que es un asunto que más allá de ser, ciertamente es un asunto cultural, es un asunto que merece la atención inmediata, porque es de la única manera que vamos a empezar a tener conciencia. Tú decías que algunas personas incluso no se atreven a preguntar, pero yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de conciencia sobre la dignidad de las demás personas, porque hemos tenido las experiencias de personas que te hacen unas preguntas que son unas preguntas macroagresivas, que nada abonan a lo que se está planteando en el momento. Entonces, ese detalle de que personas no se atreven a preguntar, ¿verdad? Que es interesantísimo como tú lo abordas. Yo creo que también debemos comenzar a explorar cuáles son esas dimensiones de lo que es y de lo que no es y de lo que debe ser, ¿verdad? Para que a través de una estrategia de educación podamos sensibilizarnos sobre la diversidad. Y lanzó una pregunta a propósito de eso y del elemento cultural: ¿cómo ustedes evalúan el efecto de, por ejemplo, el chiste homofóbico y el chiste transfóbico? O sea, ¿cómo ustedes evalúan el efecto que eso tiene en la violencia? Pues mira, contestando la primera pregunta, yo creo que afecta grandemente en las personas de experiencia trans, ya que nos limita al acceso a servicios de salud por esta misma situación donde tenemos interacciones y pues las preguntas, como bien expuso Ever, van de la mano de preguntas que no tienen nada que ver con la situación en la que estoy pues buscando ayuda. Y es triste porque a una persona cisgénero las preguntas que me hacen a mí como mujer de experiencia trans no se la hacen. De igual manera nos crea inseguridad porque obviamente si yo voy a ir a un espacio como una escuela, una universidad donde voy a estar siendo víctima de bullying, donde no se valide mi identidad como mujer de experiencia trans, ¿qué voy a hacer? Me voy a convertir en una persona del sector escolar porque no voy a estar sometiéndome a un espacio como ese donde soy atropellada constantemente con microagresiones, donde me ridiculizan. Y todas estas cosas pues a nosotras nos crea inseguridad y me atrevo a hablar en general porque yo sé que a nivel de las estadísticas, de las pocas que hay aquí en Puerto Rico, esto es lo que se habla, que muchas son de sectores escolares porque no han tenido la oportunidad o han sufrido de bullying en las escuelas o en algunos lugares donde vamos a buscar empleo también esto sucede y pues nos crea inseguridad. La palabra desertor escolar también te echa la culpa cuando es el sistema el que ha fallado. Claro. Y llamarle desertor a una persona que más bien es un disidente que un desertor. Claro. Y yo creo pues que eso nos crea mucha inseguridad y si esto cambiara pues nosotras podríamos fluir en un mundo tradicional como cualquier ser humano. Sí, definitivamente los efectos se pueden ver porque los centros que atienden a la comunidad LGBT están llenos. Y eso significa que entonces hay un efecto psicológico de la homofobia, bifobia y transfobia que existe en nuestra sociedad, que está haciendo que nuestras comunidades vivan con ansiedad, vivan con depresión, vivan con desesperanza, con estrés, y eso no es bueno, ¿verdad? No queremos que una comunidad específica ande constantemente con sintomatología negativa, porque entonces tiene que estar buscando ayuda para su salud mental, y eso es, ¿verdad?, efecto del sistema que tenemos. Y definitivamente, ¿verdad?, se convierte en un problema de salud pública, porque entonces tenemos una comunidad que tiene un exceso de problemas de salud mental, y eso también le cuesta al Estado. Que definitivamente la educación yo pienso que es clave desde un inicio, ¿verdad? No solamente dejar estos temas para la universidad, ni para la universidad graduada, sino que esto se debe tocar desde las escuelas, ¿verdad? Se debe empezar a normalizar, se debe empezar a hablar de lo que es la diversidad. Yo pienso que debemos dejar de movernos en este panorama de que todos somos iguales y empezar a hablar de que todas las personas somos distintas y la diversidad es buena
¿verdad? Y que seamos personas distintas no significa que no vamos al contrario, esa diversidad o esa diferencia debería traernos para conocer experiencias nuevas, para aprender cosas nuevas. Así que definitivamente yo pienso que concuerdo que la educación es clave en ese sentido. Es fundamental el tema de la educación y yo creo que tenemos que trascender las estructuras que tenemos de los sistemas de educación, ¿verdad? Hablaba y reflexionaba yo en otro panel sobre la importancia de que empecemos como país a construir un sistema de educación que no tan solo se limite al sistema de educación pública, tiene que trascender porque hoy por hoy tenemos casi la misma cantidad de estudiantes en escuelas privadas que en escuelas públicas. Y entonces uno tiene todos los días conversaciones con profesionales con grados terminales que no tienen la sensibilidad que se necesita para hablar sobre lo que es la diversidad y cómo incide en la realidad del país y cómo afecta y cómo desde nuestros espacios nosotros podemos adelantar o al contrario, ¿verdad? Limitar el acceso a las oportunidades que deba tener todas las personas. Y yo creo que un punto que no debería ser cuestionado por nadie es que partamos de un modelo de educación en derechos humanos, ¿verdad? Porque hay mucha controversia con relación a la educación con perspectiva de género que todavía yo no puedo entender, ¿verdad? La resistencia que se plantea por ciertos sectores. Pero mire, vamos a hablar del derecho a la dignidad que tienen todas las personas. Vamos a hablar del derecho a la igualdad de oportunidades que debemos tener todas las personas en esa diversidad donde quede planteado que todas las personas somos distintas porque somos únicos, ¿verdad? Somos personas que pensamos de forma distinta, que vivimos, interactuamos de forma distinta, pero esa diversidad que enriquece nuestro Puerto Rico, que enriquece las posibilidades que tenemos en el país, tiene que plantearse desde ese reconocimiento y respeto a la dignidad de todas las personas, cualquiera que sea la manifestación y la condición o el estilo de vida que haya seleccionado. Y cuando hablo de estilo de vida hablo de si eres deportista o si eres trabajador, si decidiste retar el sistema de educación e irte a estudiar en tu casa o estudiar en la modalidad del Estado, ¿verdad? Porque uno de los grandes retos que tenemos es que cuando hablamos, y no sé si les pasa a los compañeros, cuando dicen, vamos a dar un seminario de diversidad, la gente ve diversidad solo desde la expectativa o desde el espectro sexual. Y no hablamos la diversidad de origen, condición, ideas políticas, religiosas, origen nacional, el color de la piel, que todavía es un asunto que deberíamos haber trascendido hace mucho tiempo. El tema de la educación, ¿verdad? De los distintos espacios donde tenemos la capacidad para interactuar, de las personas con diversidad funcional, diversidad intelectual, que se nos hace tan difícil poder entender esa gran gama amplia de que somos diferentes en muchas condiciones. Hasta el asunto de la edad también. Claro, claro. Perspectiva de género, porque somos un pueblo, ¿verdad?, que utilizamos mucho el humor, pero no entendemos muchas veces cómo ese humor viene cargando una serie de agresiones. Y quisiera, ¿verdad?, entrar en esto de la perspectiva de género porque es importante, porque yo creo que es el resultado de no hablar de ciertas cosas. Y yo les pregunto, ¿qué es, y más que qué es, qué no es perspectiva de género? Para entonces ver de qué manera esto influye en esta violencia basada en la orientación sexual y en la identidad de género. Yo contestaría que qué no es. La gente tiene un concepto equivocado y piensa que hablar de perspectiva de género es que yo quiero que en las escuelas se lleve el tema de hablar de que los niños y las niñas tienen que ser transexuales y los tienes que aceptar, o no deben de ser transexuales y no los deben aceptar. Para mí eso no es perspectiva de género y los compañeros me corrigen si estoy... Está clarísima. Sí, estoy clara. Yo creo que la educación con perspectiva de género es bien importante y hablo de mi caso en particular. Cuando yo andaba en una ambivalencia que desconocía el por qué andaba pensando, y estoy hablando de sexto grado, que todavía pues obviamente ante los ojos de muchos uno no ha creado conciencia de hacia dónde va a fluir, pero yo en mi caso sí estaba muy segura desde kindergarten. Y es bien triste que si hubiera una educación con perspectiva de género que aclarara todo y no estuviera este ataque de que los nenes hacen esto y las nenas deben de hacer esto,
Pues yo no me hubiera sentido así. Cuando una maestra me dice en kindergarten ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Yo tenía que decir una mentira y decir yo quiero ser policía. Mentira. Yo, como cualquier otro niño que estaba en el salón feliz, lo que yo quería decir era yo quiero ser mujer. Mas sin embargo me tenía que callar y tenía que sufrir en silencio eso mientras los demás manifestaban lo que ellos querían abiertamente porque no tenían esa presión social. Y yo creo que si la perspectiva de género llegase a darse tal cual es, esto no estuviera pasando porque yo no tuviera que tener temor de expresarme de quién o qué es lo que deseo, a diferencia de mis compañeros. Sí, definitivamente, como menciona Ivana, la perspectiva de género es como una mirada a cómo lo que la sociedad ha creado en los géneros puede impactar a diferentes personas e impactar mayormente de manera negativa, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien pensaría que es inofensivo que un libro diga que Pepito fue a trabajar y fue a buscar la comida a la casa, mientras Pepita se encargaba de limpiar toda la casa, de hacer el día a Pepito y no sé qué. Pues la gente diría, bueno, sí, eso se escucha como tradicional, cultural, pero en realidad cuando se repiten todos los libros el mismo cuento, Pepito se queda igual. Pepito dice, bueno, no hay nada malo conmigo, pero Pepita, que a lo mejor quiere ir a trabajar, que quiere ser exitosa en su vida, que no quiere tener hijos, Claro. Se empieza, ¿verdad?, a llevar un mensaje como ambivalente, porque no es lo que ves representado en los libros, ¿verdad? En ningún libro puede ver que Pepita puede ser exitosa, que Pepita no tiene que tener descendientes. Así que desde la perspectiva de género también yo pienso que lo principal es cambiar esas historias que vemos en los libros para que tanto los niños como las niñas y los niños tengan la visión y la posibilidad de saber que pueden llegar a donde quieren llegar sin que se vea limitado por cómo la cultura me está mirando de que hasta dónde yo puedo llegar. Y te añado un comentario a eso, y es que ya hoy día la mayor parte de los niños viven en su casa hogares no tradicionales en términos de roles de género, y ya cada vez más hay hogares donde la identidad de género de sus padres es no tradicional también. Y entonces estás invalidándole a los niños que lo que están, o sea, que su familia no es una familia de verdad. Y haciéndolo sentir, o sea, estamos en una etapa que estamos formando, que se supone que estemos formando seres humanos seguros, estamos invalidando. ¿Cómo ustedes ven eso? Me parece maravilloso, porque incluso, ¿verdad?, esa perspectiva de género lo que nos permite es tener una metodología de análisis que nos permita identificar cuáles son las necesidades de las personas, y a la luz de las necesidades de las personas podamos encauzar y lograr que esas personas logren sus máximas capacidades, que es un poco lo que tú estás planteando. Entonces, en estas familias que llamamos no tradicionales, ¿verdad?, también se plantea la inseguridad en esos niños y niñas con relación a que yo tengo una familia normal o no. Y entonces eso plantea otro gran reto para la sociedad y para el proceso de interacción, el proceso de crecimiento. Así que es interesantísimo lo que tú estás planteando y la necesidad de que tengamos un diálogo profundo, mesurado, honesto, de lo que es la perspectiva de género, para qué nos sirve esta metodología de análisis, para que empecemos a romper con esa heteronormatividad que hasta ahora lo que ha hecho es oprimir a cualquiera que no sea un hombre, ¿verdad? Porque todas las dimensiones del ser humano que no se alineen a esa masculinidad que el Estado ha establecido, que como sociedad hemos decidido que es lo que es superior, pues todo lo demás no está bien y eso no puede ser. Aunque los libros han cambiado, ¿verdad? Seguimos en la familia de Pepín y Rosa y Lobo y Mota. Que yo decía, nos criamos, ¿verdad? Mi generación se crió con esos libros y yo decía, hasta el nombre del perro y la gata, el perro es un lobo y la gata es una mota. Claro. O sea, es un mensaje, como decía Caleb ahorita, es un mensaje que va constantemente y aquí, cuando ese mensaje se sigue repitiendo, realmente pues estamos invisibilizando y estamos marginando. Y quiero añadir en el comentario de ahorita, se me fue, cuando hablé de los 12 años, es porque a mis 12 años tuve que convertirme en una persona del sector escolar y abandoné la escuela por esto mismo, porque no sentía ni el apoyo de la trabajadora social, no sentía el apoyo de los profesores, y lo peor de todo esto es que la información que ellos le llevaban a mi madre la confundió al extremo de que mi madre en cierto modo me rechaza como mujer de experiencia trans. Y eso afecta y mucho. Claro que sí. Bueno, ahora yo les preguntaría
¿qué iniciativas ustedes entienden que necesitaríamos a nivel gubernamental, por ejemplo, o qué legislación, o qué iniciativas a nivel comunitario ustedes entienden que todavía sabemos que hay, ¿verdad? Que ha habido un movimiento y que hemos caminado positivamente, entiendo yo, en una dirección, pero ciertamente, y escuchándolos hablar, todavía nos falta muchísimo camino. ¿Qué iniciativas ustedes entienden que podríamos empezar a adoptar a nivel comunitario, a nivel gubernamental, a nivel escolar, educativo y a nivel social? ¿Qué ustedes entienden que podría ayudar a eliminar la violencia, a eliminar la marginación y la invisibilización? Yo creo que primero que todo a nivel gubernamental, que tiene el poder de poder cambiar la proyección, deberían de visibilizar mucho más a las comunidades LGBT, más allá de decir, y no estoy menospreciando, que quede claro, que nosotros apoyamos a este colectivo o que tenemos tal proyecto que va dirigido a la comunidad. Yo creo que tanto en campañas como las que ellos hacen con personas cisgéneros tradicionales, de lo que sea, siempre deben de tener en esos espacios a personas de la comunidad LGBT y expandir servicios, ser realmente empáticos y que no se quede solamente en escrito, porque por mi experiencia hablo, por muchos años he participado de muchas actividades donde se va a fomentar el cambio, pero pasa el tiempo y nos quedamos en lo mismo. Yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con las personas que colaboran, sino con el cambio que el gobierno esté dispuesto a hacer realmente. Esa es mi opinión. Ajá. Pues mira, primero abrir más espacios como este. Poder tener diálogos intersectoriales, diálogos con distintas personas, con actores y actrices que nos permitan comenzar a visibilizar la importancia de sentarnos a dialogar, de empezar a romper las heteronormatividades y empezar a mirar un foco que sea el foco y la luz que nos guíe, que es, mira, ahí está, es el reconocimiento y respeto a la dignidad de todas las personas, que empecemos a entender cuál es la trascendencia y la importancia que tiene ese reconocimiento y respeto de la dignidad de cualquier persona, en cualquiera de las etapas del proceso de desarrollo, en cualquiera de las etapas del proceso de vida, indistintamente quién es esa persona, sino que estamos ante una persona, que estamos ante un ser humano, que es un sujeto de derecho, que es una persona que requiere que se le reconozca y se le respete su dignidad. Yo creo que tenemos que volver a mirar el modelo de educación que tenemos en el país en todas las estratas y en todos los niveles, en el modelo de educación público y el modelo de educación privada. No podemos descansar en los esfuerzos que se han hecho para tratar de hacer un proyecto de educación desde el Departamento de Educación, que hemos sabido que no hemos tenido ningún éxito. Desde el año 2000 existe una legislación que requiere el desarrollo de proyectos de educación cívica en las escuelas. Eso es letra muerta. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad de quienes administran el aparato público. Pero no tan solo es letra muerta en el Departamento de Educación, tampoco lo vemos en las instituciones de educación privada. Tampoco lo vemos cómo se ha alineado el tema de la educación en derechos humanos en el sistema universitario. Si no es porque usted es de una concentración de las ciencias sociales o de la disciplina o de la salud, usted no se expone a temas de derechos humanos. Entonces tenemos que volver a mirar y a conceptualizar. Otra de las cosas que tenemos que hacer es una reingeniería de lo que es el servicio público. Yo creo que los servidores y las servidoras públicas necesitan urgentemente un proceso de reflexión y un proceso de empoderamiento, porque tenemos muchas personas desde el servicio público que quieren trascender, que quieren hacer la diferencia, que están aportando al cambio, pero tenemos un sistema que no se mueve, ¿verdad? O que no les permite a esas personas, y yo creo que tenemos que trabajar para la educación. Hablábamos, por ejemplo, tenemos una ley de ética gubernamental, logramos que para las disciplinas que están bajo las licencias del Departamento de Salud se tome por lo menos 2 horas de educación sobre sensibilidad cultural, sobre las comunidades diversas en su sexualidad, y yo creo que eso también se debe establecer para todos los empleados y las empleadas públicas, porque el Estado tiene una responsabilidad de garante, y esa responsabilidad tiene que ejercerla en todas las dimensiones. Y si tú tienes, como dice Ivana, personas que vas a un espacio público a solicitar un servicio al que tienes derecho y allí te van a agredir, pues tú no vas a buscar los servicios del Estado. Yo creo que es tiempo ya
de que el Estado se mueva a esa realidad y reconozca y establezca estrategias que permitan empoderar a los servidores y a las servidoras públicas. Sí, además yo pienso que algo bien básico son las estadísticas. Yo no he visto en el Departamento de Estadísticas del Estado nada de estadísticas con la comunidad. No he visto ningún esfuerzo tampoco. No veo que se recoja orientación sexual ni identidad de género en ningún cuestionario. Así que, ¿cómo sabemos si la salud de la comunidad LGBT se está viendo afectada si no recogemos esa información? ¿Cómo sabemos si la perspectiva de género va a funcionar si no sabemos, no recogemos estadísticas de cómo estamos ahora para ver cómo estamos en 10 años? ¿Verdad? Si ha disminuido la violencia, si ha disminuido, porque no estamos mirándolo desde la perspectiva de estadística. ¿Verdad? Así que yo pienso que debemos como mínimo, en todos los cuestionarios se debe, ¿verdad?, preguntar la orientación sexual e identidad de género, y no hacerlo nuevamente es parte de la invisibilización de la comunidad. ¿Verdad? Porque si el Estado mismo no tiene estadísticas sobre la comunidad, luego entonces en el Senado y la Cámara están diciendo eso no pasa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos estadísticas. Se ve como si fuera un plan para la invisibilidad, y definitivamente con estadísticas podemos evidenciar esto sí pasa y pasa con tanto por ciento y le pasa más a las personas trans, ¿verdad? Así que por eso es tan importante las estadísticas, y veo que entonces ¿verdad?, no se está trabajando desde ese ángulo. O sea, que podemos resumir en que primero necesitamos estudiar, ¿verdad?, y hacer estudios responsables, inclusivos, que nos lleven a entender cuáles son las necesidades y cuál es la situación particular, que necesitamos entonces atemperar, ¿verdad?, a base de los hallazgos de esos estudios, porque a veces se hacen estudios y después el estudio se queda ahí, sino que a base de esos hallazgos entonces que se lleguen a unas conclusiones y que se comience entonces un proceso de revisión de las leyes, de los reglamentos, como hablábamos, ¿verdad?, que esta educación con perspectiva de género no sea solamente a nivel del Departamento de Educación, sino a nivel de las agencias gubernamentales, porque necesitamos educarnos todos, no es educar a los niños es importantísimo, pero necesitamos educarnos todos, necesitamos educar a esos maestros y esas maestras que están trabajando y formando a esos niños, y que entonces, pues, y preguntar lo que, o sea, definir lo que es y lo que no es perspectiva de género a base de quienes proponen, porque quien puede definir algo es quien lo está proponiendo. Y es tan sencillo como preguntar, ¿tú quieres plantearme algo? Pues explícamelo. Así que básicamente, pues entonces estamos de acuerdo en que necesitamos estudiar, aprender, educarnos, desaprender y deconstruir, y entonces ayudar a educar a esas personas que quizás no tienen la intención de desinformar, pero por ignorancia están desinformando, ¿verdad? Para que podamos entonces trabajar y que no se quede, como decía Ivana, solamente en una propuesta y solamente en algo. ¿Algún comentario final que ustedes quieran compartir? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer, y qué bueno que se dan estos espacios, es para desmitificar lo que es la perspectiva de género, cuáles son las verdaderas necesidades que tienen las comunidades diversas, y que seamos honestos, ¿verdad?, con el país, que validemos a todas las personas indistintamente de quién sea. Yo creo que eso es clave y es fundamental para la aspiración de una sociedad más justa, más plural, más democrática, una sociedad donde aspiremos a ser una mejor sociedad al final del día. Mi comentario sería que yo creo que debemos de desaprender, como bien dijo Ever. Los tiempos han cambiado y mucho. Hay muchas cosas que debemos toditos aprender y aplicarnos para poder llevar un mensaje realmente de equidad y el compromiso, que es lo más importante en todos los aspectos. Sí, yo pienso, ¿verdad?, no me quiero ir sin mencionar que se debe integrar a la comunidad en todo trabajo que sea para la comunidad. Porque muchas veces se crean proyectos desde la heteronormativa y no se dan cuenta cómo ese proyecto microagrede a la comunidad. Así que es bien importante siempre tener personas de la comunidad participando en lo que se hace, porque quién más que la comunidad, ¿verdad?, para hacer eso más adecuado, y que sea partícipe, ¿verdad?, no solo de opinión, sino que sea parte también del proyecto, que me parece que eso es bien importante. Pues Ever, Ivana y Caleb, les agradecemos inmensamente esta discusión, que me parece que ha sido maravillosa. Podríamos estar 3 días y posiblemente en algún otro momento estemos más tiempo, pero les agradecemos la participación
en la tarde de hoy. Y yo quiero reconocer y agradecer a la presidencia del Senado por esta iniciativa, por la importancia que le está dando a esta discusión y abrir estos espacios para que tengamos estos diálogos. Yo creo que es fundamental que desde una posición como esa del desarrollo y la planificación y la articulación de políticas públicas tengamos esta conciencia social. Y manifestamos nuestra esperanza de que todo esto redunde en una serie de acciones en beneficio de toda la población. Definitivamente.